recurso impugnatorio presentado por la defensa técnica de Cantuaria Salaverry. ¿Está el abogado? Presente, doctor. Ya, muy bien. A ver, voy a dar cuenta brevemente sobre los agravios que aparecen en el recurso escrito. Primero, sobre los fundados y graves elementos de convicción. El juez incurre en error al considerar la cuantía del arbitraje en relación al monto otorgado y no por el monto demandado. Segundo, los árbitros no pagan impuesto a la renta, cuestión que no ha sido tomado en cuenta. Tercero, usar la tabla del 2019 de la Cámara de Comercio de Lima cuando los hechos ocurrieron en el año 2012. Y no es obligatoria para todos los arbitrajes. Segundo, cuestiona los delitos de cohecho, colusión, asociación ilícita y lavado de activos, señalando que estos no se configuran para su patrocinado. Tercero, respecto al peligro de fuga, la imputación por cohecho en su calidad de abogado no tiene nada que ver con su arraigo laboral, en tanto lo último importa la permanencia y duración de una actividad durante un periodo de tiempo determinado. Además, se le atribuyen otros presuntos daños por distintos arbitrajes cuando su patrocinado solo ha participado en uno. Señor abogado, 10 minutos para que sustente oralmente su pretensión y, por supuesto, su pretensión es que se revoque la resolución venida en grado y, en consecuencia, se declare infundado el pedido del Ministerio Público de prisión preventiva. Muchas gracias, señor. Señor presidente, distinguidos señores jueces superiores. Resumiré muy brevemente en los 10 minutos un caso muy complejo y que ha merecido un apasionado debate jurídico, no solo en tribunales, sino también ante la opinión pública. ¿De qué se trata este caso? Este caso se trata del arbitraje 32-2012 MARC, que no tiene ninguna relación con los otros arbitrajes que han venido siendo discutidos a lo largo de esta audiencia. Esto es relevante por lo siguiente, señor, como se puede apreciar de la pantalla. La empresa ha reconocido, a través de su representante, Ronnie Loor, con lujo de detalle y número de expediente, responsabilidad en 13 arbitrajes, ninguno de los cuales es el arbitraje 32 MARC. No solamente mediante la declaración del señor Loor, sino también del señor Barata, que ha establecido que solo se le pagó al señor Horacio Carepa, sigue por favor, que no hubo ningún pago a ningún otro árbitro, por favor, hasta el final, que no estuvo el señor Cantuarias en los 13 arbitrajes y por consiguiente no tiene ninguna relación con hechos reconocidos ni corroborados. En este caso, señor, como explicaré, la imputación es particular, curiosa, la de un supuesto soborno implícito, y reviste una particular importancia la discusión que debemos tener acerca de los elementos de convicción, luego el peligro de fuga y el peligro de obstaculización. Debo indicar, sin embargo, señor, de manera inicial, que hemos detectado, no voy a abundar en este tema, señor, porque lo vamos a presentar a la sala, gruesas incoherencias entre la resolución leída y la resolución notificada, que las tenemos en estas láminas, señor, inclusive con audio, pero no hay tiempo para hacer escuchar a la sala de su presidencia, señor. Estas incongruencias las estamos documentando y vamos a presentar esta presentación, además, como conclusiones de esta audiencia, que son sumamente delicadas. Una primera es que cuando escuchamos exactamente del minuto 13:13 al 13:37, que el señor juez dice que de plano rechaza 3 imputaciones del Ministerio Público y explica las razones, y luego en la resolución notificada en el punto 1.11 cambia su criterio y hace una elaboración completamente distinta a la que leyó. Igualmente, señores, del minuto 16 a 16:25, cuando habla de la asociación ilícita y dice que tiene únicamente calidad de sospecha una imputación necesaria en esta etapa que se investiga. Posteriormente, en la página 100, que está glosada al costado,
El juzgado dice una cosa completamente distinta. Igualmente, cuando habla de la prognosis, señor, por favor, la lámina siguiente. Igualmente, cuando habla de la prognosis en la hora 28:37 hasta el 29, hace una afirmación relativa a la prognosis de una pena, y luego cuando notifica la resolución es una prognosis de una pena diferente, señor. Igualmente hay una confusión respecto de los imputados. Como veremos, esto fue corregido posteriormente, pero es sumamente llamativo que en la lectura parcial de esta parte que hace el señor juez no menciona a estos imputados, pero en la notificación, el punto 5.4, habla del señor Pedro Pablo Kuczynski, que no tiene nada que ver en el asunto. Y finalmente, señor, hay una incongruencia también porque mi cliente fue objeto el día anterior de una resolución que le impedía la salida del país, con lo cual ya peligro de fuga no existía al momento en que se llevó a cabo esta diligencia. Y es muy interesante escuchar en este audio, que hemos indicado del minuto 54.12 al minuto 54.5, que el señor juez dice literalmente, preciso, que lo que se debe alcanzar en el presente caso se trata de una sospecha mayor, no una sospecha grave como para otra medida de coerción. Y posteriormente, cuando impone la medida restrictiva, tiene argumentaciones diferentes a lo que dijo justo el día anterior. Entro directamente a los elementos de convicción del cohecho, señor. En esencia, en este caso es el 395 por tratarse de árbitro. ¿Cuál es el argumento central acá? Y este es un error de la Fiscalía, señor, que me permito elaborarlo con algunas láminas que creo van a ser sumamente ilustrativas, señor. La Fiscalía sostiene que mi cliente, Fernando Cantuarias, recibió un soborno implícito en un honorario excesivo. En cuanto excesivo, según la Fiscalía, excesivo en 105.934, como se puede ver, lo hemos resaltado, señor. 105.934 también está aquí, 105.934.69 soles. Ese sería el soborno, 105.000 soles y fracción. Supuestamente, ¿de dónde hace este cálculo la Fiscalía? Por favor, la lámina siguiente. El razonamiento de la Fiscalía es el siguiente, para llegar a esta conclusión, este elemento de convicción que sostiene sospecha grave de la existencia de un soborno contra mi cliente, y creo yo es la esencia de esta discusión. Primero, la Fiscalía hace este cálculo tomando en consideración lo laudado y no lo demandado. Y esto es un grave error, porque es igual que una demanda civil. Cuando yo presento una demanda civil, el arancel no me lo cobran sobre la sentencia, me lo cobran sobre la pretensión. Y si yo amplío mi demanda, obviamente me regularizan el arancel. Es exactamente igual en un arbitraje. No es sobre el laudo, es sobre la pretensión. Llegaríamos al absurdo si se cobrara sobre el laudo, que si el laudo declara infundada la demanda, no se pagan honorarios. Y ese razonamiento, ¿no es cierto?, nos llevaría a una conclusión equivocada. En segundo lugar, la Fiscalía no considera que los árbitros paguen el impuesto a la renta y no lo están tomando en consideración en su cálculo. En tercer lugar, y esto es sumamente grave, la Fiscalía hace ese cálculo utilizando la tabla de la Cámara de Comercio del 2019, señor, y los hechos ocurrieron en el 2012. Y la tabla vigente del 2012 era del 2008. Es decir, están aplicando retroactivamente, ya discutiremos si la pueden aplicar o no, la tabla de la Cámara de Comercio, a un arbitraje ad hoc ocurrido el 2012. Y eso es por lo menos un razonamiento equivocado. Y finalmente, como sabemos, además, señor, de acuerdo con el artículo 71 de la Ley de Arbitraje, las tablas de la Cámara de Comercio no son obligatorias, no son vinculantes. Hay otros centros arbitrales tratándose de arbitrajes ad hoc por mandato expreso de la Ley de Arbitraje. El arbitraje ad hoc se regula por la determinación de los propios árbitros, la lámina siguiente. ¿Cuál ha sido? Aquí hay tres láminas muy breves que voy a pasar rápidamente. ¿Cuáles han sido los errores de la Fiscalía ilustrativamente? Los errores de la Fiscalía fundamentalmente han sido que no restó el impuesto a la renta. Si hubiera tomado en consideración el impuesto a la renta, se hubiera dado cuenta que lo que cobró Cantuarias no fue 288, sino 201.000, el neto.
ellos ahí cometen un primer error que es sumamente significativo. Y es un error objetivo. Dale, por favor, a la lámina siguiente. La tabla, como dijimos, es la calculadora del 2019. Y lo que hace la Fiscalía es presenta un print de pantalla, no un peritaje, o no un oficio a la Cámara de Comercio para que le informe cuál sería el cálculo aproximativo. No, un print de pantalla. Y ese print de pantalla lo hacen con la tabla del 2019, cuando debió haber sido la del 2012, que es esta, señor, que es más alta, porque era progresiva acumulativa. Si hubieran aplicado esta tabla, el honorario sería mucho mayor, señor. Por favor, la lámina siguiente. La lámina siguiente, por favor. La lámina siguiente. Esto ya lo dijimos. Sabemos, señor, que la tabla es referencial, pero aún así la tabla es sumamente importante, porque si se hubiera hecho el cálculo correctamente, nos hubiera dado referencialmente también una información. Entonces, señor, ¿qué hicimos nosotros tratando de ayudar al esclarecimiento de este hecho? Lo único que le interesa a la defensa de Fernando Cantuarias es que esto se esclarezca definitivamente, señor. Hicimos lo que no ha hecho la Fiscalía y voy a entregar ahora por su intermedio, señor, tanto al tribunal como a la Fiscalía, el informe de la Cámara de Comercio. Se lo pedimos anteayer, señor, y la Cámara nos ha contestado ayer en la tarde. ¿Y qué dice la Cámara de Comercio? Que la Fiscalía está equivocada, como lo hemos dicho desde el primer día. Lo leo literal, señor. Este es el informe oficial firmada por la presidenta del Consejo Superior de Arbitraje, doctora Rosa Bueno del Ercari. Dice, entre otras cosas, solamente lo crucial, señor, literalmente, a la pregunta sobre la aplicación de la tabla de aranceles de la Cámara. Dice, no existe disposición alguna en el decreto legislativo 1071 del Ley de Arbitraje que señale que en los arbitrajes ad hoc debe aplicarse la tabla de aranceles del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima. En los arbitrajes, los honorarios arbitrajes en los procesos ad hoc se determinan conforme se indica en la pregunta siguiente, que es la que he mencionado del artículo 71. Es decir, la tesis fiscal que se basa en la aplicación equivocada de una tabla, porque no han utilizado debidamente el simulador del 2019 y no el del 2012, está además equivocada. No sirve la tabla de la Cámara de Comercio ni siquiera como referencia para un honorario arbitral. No lo digo solo, señor, lo dice la Cámara de Comercio. ¿Ya lo va a presentar? Lo acabamos de entregar al señor fiscal, ahí creo que hay varias copias. Ahí ya tiene Sí. una copia, bien. Me parece que hay varias copias, lo vamos a entregar también. Continúa. Muchas gracias, señor. Esto es sumamente importante, dale por favor, porque en nuestro concepto con esto se destruye completamente la teoría del caso de la Fiscalía de que hay un honorario implícito en el honorario del arbitraje, que hay una coima implícita en el arbitraje. No es verdad, señor, esa tesis no existe, es una mera imputación, no hay sospecha grave, no puede haberla, no existe ninguna evidencia que se sustente ni en la ley ni en los hechos al respecto. El segundo elemento de convicción de la Fiscalía respecto al cohecho sobre mi cliente es unas reuniones que supuestamente había habido en el Vivaldi. Estas reuniones son por versión de los colaboradores 14 del 2017, 908 del 2017 y del señor Gibran Loor, funcionario de la empresa. Por favor, esta lámina es sumamente, esta y la lámina siguiente, señor. La lámina siguiente. Dicen que el 24 de octubre se hizo una reunión, ¿no? El colaborador 908. La lámina siguiente, por favor. Dice el señor Gibran Loor que el 24 de octubre se hizo una reunión en la que habría participado mi cliente, señor. ¿Para qué? Para pactar un laudo parcial. Ese sería el ilícito. En primer lugar, mi cliente no estuvo en esa reunión y lo niega, pero es muy difícil probar que una persona no estuvo en una reunión. ¿Cuál es la prueba de que esto es falso? Que el laudo parcial, señor, es del 10 de septiembre. Fue antes de esta reunión. ¿Cómo se iban a reunir el 24 de octubre del 2012
para pactar, entre comillas, como sostiene la teoría del caso de la Fiscalía, un laudo parcial que ya había sido promulgado. De manera que aquí hay algo que no funciona, y lo que no funciona es que las versiones de los colaboradores eficaces, señor presidente, son contradictorias. Es sumamente importante, al momento que su sala puede examinar a profundidad el caso, revise las contradicciones. El colaborador 014 ha declarado 2 veces, pero es Dr. Jekyll y Mr. Hyde. En una dice una cosa y en la otra dice otra. Y el colaborador 908 dice una cosa y el señor Celso Gamarra, una persona distinta, dice otra sobre los mismos hechos. ¿Cuándo cambia de versión el colaborador 014? En septiembre, 2 semanas antes de la audiencia en primera instancia. Nos parece sumamente llamativo que justo 2 semanas antes haya cambiado de versión el colaborador eficaz. Los otros elementos de convicción del cohecho, señor, son francamente insustanciales. Hablan de llamadas entre Cánepe y Cantuarias del 2015, cuando el arbitraje fue el 2012. ¿Qué relevancia tiene eso con el caso en cuestión? Por favor, la lámina siguiente. Esto es sensacional, señor. Presenta un informe de un distinguido colega, un magíster Edwin Saavedra, que supuestamente acreditaría que el trámite del expediente estuvo mal. Y resulta que el magíster en cuestión habla de otros expedientes. No menciona el 32-2012 Marc. Se refiere a otros casos. Tal vez sobre los otros casos tenga relevancia, pero en este caso no tiene ninguna, señor. Igualmente con el caso del informe del perito contable Gregorio Contreras. Se dice, señor, adelante por favor, igualmente que el doctor Cantuarias no tiene estudios en contratación de inhabilitaciones y le manda un oficio pidiéndole qué cursos ha recibido en la materia. Sucede que el doctor Cantuarias no recibe cursos en la materia, sino los dicta, porque es un reconocido árbitro internacional, ¿no es cierto? Y un profesor universitario que es especialista en la materia, al punto que, como se puede revisar de la información que hemos entregado, se encuentra rankeado en Perú Legal, ¿no es cierto?, y Media Legal, como el árbitro más importante del Perú en la materia. De manera que su calidad, su conocimiento está más allá de duda. Bien, señor abogado. 15 minutos ya ha tomado. Era 1 minuto para que concluya. Muchas gracias, señor. Vamos a la colusión. Respecto de la colusión, lo único que debo decir, señor, es que no es de aplicación este inciso, porque no se refiere ni a una tasación ni a ni un soborno indirecto que pueda tener nada que ver con modalidades de adquisición pública, adjudicación o partición. Era un arbitraje, de manera que no es de aplicación. Igualmente, vamos a la lámina siguiente, asociación ilícita. Aquí hay un problema legal, señor, sumamente delicado. Nos pretende aplicar la Fiscalía una ley del 2000 que entró en vigencia en 2014 para hechos del 2012. Yo creo que eso, la sala de su presidencia se dará rápidamente cuenta que es ilegal. Vamos directamente al peligro de fuga y a la supuesta obstrucción a la justicia. Solamente sobre el peligro de fuga, señor. Señor, pero si usted dice que no hay elementos de convicción, ya sería ocioso hablar de peligro de fuga. Ciertamente. ¿O lo acepta en algo? No lo acepto en absoluto, simplemente por la función retórica de contestar la resolución del señor juez. A ver, ¿no? En cuanto al peligro de fuga, el doctor Cantuarias tiene claramente establecido un arraigo, no se discute su arraigo personal ni familiar, como en los casos anteriores se ha discutido su arraigo laboral, lo cual es una situación bastante absurda en el caso del doctor Cantuarias, porque él no solamente es abogado, de manera que acusarlo a él de instrumentalizar o no el ejercicio de la profesión no tiene mucho sentido. Él es empleado, está en planilla en la Universidad del Pacífico, cobra sueldo en planilla, entonces él es el decano. Entonces, hablar de que el señor Cantuarias podría estar en un caso de instrumentalización de la profesión nos parece francamente un exceso. El doctor Cantuarias ha viajado efectivamente, pero ha viajado por razones académicas. Y el señor Cantuarias ha pagado todos sus impuestos, de manera que el hecho de que haya tenido ingresos declarados con impuestos tributados no puede tomarse en su contra, sino todo lo contrario, es arraigo económico. Demuestra que el doctor Cantuarias es una persona que cumple con la ley. Solo una palabra, señor, sobre el daño, porque me parece sumamente importante. La Fiscalía ha tratado de elaborar una teoría acerca del daño. Yo quisiera que quede claro, señor, en este caso, cuál es el concepto de daño. No se le puede imputar daño al doctor Cantuarias por este caso, porque no existió, señor. Este es un arbitraje ad hoc
que por acuerdo de las partes reemplazó un arbitraje en CIADI. La Fiscalía pretende hacer responsable al doctor Cantuarias por el contrato. El contrato se firma en 2005. No tiene nada que ver con el doctor Cantuarias. El doctor Cantuarias se le hace responsable por un arbitraje del 2012. Entonces hay que calcular el daño del arbitraje del 2012. Si este arbitraje se hubiera hecho en CIADI, señor, ¿sabe cuánto hubieran sido los honorarios por árbitro? 817.513.22 soles por árbitro, $290.000 americanos. ¿Cuánto fue el arbitraje ad hoc? 288.000 soles, es decir, 600.000 soles menos por el arbitraje ad hoc que llevó a cabo, entre otros distinguidos árbitros, el doctor Cantuarias. De manera que no existe daño, señor, y solamente reitero mi solicitud que se revoque la prisión preventiva dictada en contra de mi cliente. Fiscalía, 16 minutos. Gracias, señor presidente, señores jueces superiores. Hemos escuchado la intervención del abogado defensor del señor Cantuarias Salaverry y podemos apreciar, porque es un dato objetivo, que de los poco más de 15 minutos que ha empleado, 14 de ellos, o 15, ha dedicado a cuestionar la imputación por delito de cohecho pasivo específico y menos de un minuto ha dedicado al aspecto relacionado con la colusión. Eso no es casual. Desde la perspectiva de la Fiscalía, eso en realidad es sintomático y lo vamos a demostrar. El señor abogado de la defensa les plantea a ustedes, jueces superiores, la siguiente teoría. No es posible, desde la perspectiva de la Fiscalía, que haya existido en el presente caso pago de sobornos encubiertos a través del pago de honorarios profesionales elevados. ¿Por qué? Porque la Fiscalía ha utilizado criterios de referencia errados, sostiene la defensa. En primer lugar, señores magistrados, yo necesito pedirles que ustedes evalúen en su integridad la declaración que respecto de este caso suministra el colaborador eficaz 14-2017. ¿Qué es lo que nosotros podemos, resumidamente, por supuesto, extraer de esta resolución? No es posible, por cuestiones de tiempo, leerla. Este tribunal arbitral en el que participó el señor Cantuarias Salaverry se instaló el 13 de junio del 2012 y el laudo parcial se emitió el 10 de septiembre del 2012, es decir, en poco más de 2 meses y 27 días para ser exacto. Ya había mencionado esta situación cuando me correspondió debatir con anteriores abogados. El recurso o la opción por un procedimiento arbitral ad hoc suministra a las partes esa ventaja, la de obtener laudos parciales y obtenerlos en tiempo breve, bajo un concepto de inusual celeridad. Y esto tiene una repercusión directa con otro aspecto que voy a mencionar. Según el acta de trato directo, es un documento oficial que forma parte del expediente arbitral, no es expresión unilateral de la Fiscalía. Según el acta de trato directo que se suscribió en este caso, esta se inició el 26 de abril del 2012 y culminó el 11 de mayo del 2012. Es decir, en ese lapso de tiempo se realizaron las tratativas previas a la instauración y tramitación de este procedimiento arbitral. ¿Qué fluye de la declaración del colaborador 14-2017? Que tanto IRSA Norte, sabemos estaba infiltrada por Odebrecht, como el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, acordaron que las pretensiones de este arbitraje se dilucidaran a través de un procedimiento ad hoc, porque era más rápido. Eso es lo que el colaborador ha indicado a la Fiscalía, pero con las reglas de la Cámara de Comercio de Lima. Y eso no lo ha mencionado el señor abogado de la defensa. El señor abogado de la defensa dice, las tablas de la Cámara de Comercio de Lima son meramente referenciales, son totalmente no vinculantes para los árbitros y por lo tanto, en este caso no tenían que observarse. Pero de acuerdo con el acta de instalación del propio procedimiento arbitral, las partes acordaron someter a esta controversia a un arbitraje ad hoc, pero guiándose siempre por la reglamentación de la Cámara de Comercio de Lima. Prosigo. ¿Por qué es, desde la perspectiva del colaborador 14-2017, por qué querían un laudo parcial? Porque este era más rápido y Odebrecht necesitaba liquidez. No se pierda de vista algo muy importante, señores magistrados, y esto tiene que ver evidentemente con el proceso colusorio. Hablamos de un proyecto de inversión pública que estaba en fase de ejecución. El proyecto estaba ejecutado al 95% y Odebrecht necesitaba que le pagase el Estado peruano el 95% de las valorizaciones ya cumplidas por ellos, que habían sido además aprobadas.
En esa lógica es que se necesitaba que el Estado les pagara. Y el Estado, que vamos a demostrar, también estaba infiltrado por la corrupción, no estaba dispuesto a incurrir en el descaro de pagarle si es que no se lo ordenaba un tribunal arbitral. Eso explica precisamente que las partes corruptas, Odebrecht y el Estado peruano también, pactaron someter este presunto conflicto, que en realidad no era ningún conflicto porque las dos partes estaban de acuerdo, a un procedimiento arbitral ad hoc. Entonces, con el acortamiento de los plazos, porque en comparación a las normas reglamentarias de la Cámara de Comercio de Lima, los plazos son más cortos, son en realidad discrecionales cuando se trata de un procedimiento ad hoc, es que se instituye este procedimiento. Por otra parte, cuando el señor Fernando Cantuaria Salaverry responde la pregunta 15 en su interrogatorio del 4 de marzo del 2019, se le pregunta por estas reuniones. Él sostiene que las reuniones que la Fiscalía considera colusorias y él no, se dieron al amparo de lo que establece el artículo 7, inciso 3, parágrafo A, del reglamento de ética del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima. Allí sí invoca una norma de la Cámara de Comercio de Lima, pero no cuando se trata del establecimiento de los honorarios profesionales. Qué conveniente. Pero más allá de eso, señores magistrados, la norma que pretexta el señor Cantuaria Salaverry para justificar esta reunión ilegal desde la perspectiva de la Fiscalía es una norma que entró en vigencia en el año 2017, más de 5 años después de que se produjeran las reuniones que la Fiscalía considera colusorias. Entonces, y además la norma que inadecuadamente invoca el señor Cantuaria Salaverry para poder justificar la reunión es una norma que establece que esas reuniones entre las partes en conflicto no pueden abordarse asuntos de fondo, y en el presente caso se abordaron asuntos de fondo. ¿Quiénes participaron, señores magistrados, en esas reuniones? Que, diferentemente a lo que ha sostenido la defensa, no se realizaron únicamente en una fecha posterior a la dación del laudo. Claro, la defensa nos presenta una tesis en la que, ¿cómo es posible que mi cliente se coluda con otras personas y funcionarios después de haber cumplido el acto funcional supuestamente ilegal? La primera reunión, la que se da en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, se produjo en abril del 2012. Luego se produjeron las sucesivas reuniones en octubre del 2012, a fines del 2012 y en el primer semestre del 2013 en el Vivaldi, en este centro abierto al público. ¿Quiénes participan en esta reunión colusoria desde el punto de vista de la Fiscalía? Los árbitros Horacio Canepa, Kuhnmüller Caminiti y Cantuarias Salaverry. ¿Qué se acordó ahí? Nombrar como presidente del tribunal a Kuhnmüller Caminiti. ¿Quiénes intervienen además? Gibran Lor Campoverde y Celso Gamarra Roy. La defensa dice cómo nosotros podemos responder a imputaciones penales de personas cuya identidad desconocemos. Tenemos al colaborador eficaz 908-2019 que da cuenta, dice, sobre estas presuntas reuniones colusorias y sin embargo nosotros las desmentimos. Pues, señor magistrado, haciendo uso del mismo derecho que ha ejercido la defensa en esta audiencia y sobre todo fundamentándome en el recurso de casación 216, sí, año 2016, el Santa, sentencia del 12 de agosto del 2016, que precisamente autoriza ofrecer elementos de convicción obtenidos con posterioridad al auto de primera instancia, me permito ofrecer con su venia a la defensa un acta fiscal levantada el día de ayer, 14 de octubre del 2019, en la que el colaborador eficaz con clave 908-2019 renuncia a mantener su identidad en reserva y admite ser el señor Celso Martín Gamarra Roy. ¿Quién era Celso Martín Gamarra Roy? Funcionario del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Entonces, cuando nosotros a partir de aquí leamos la declaración del colaborador 908-2019, estamos leyendo la declaración de Celso Gamarra Roy. Y según la declaración de esta persona, él estuvo presente en la reunión entre los 3 árbitros cuestionados, representantes de la empresa Odebrecht y funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, donde se trataron temas de fondo. ¿Cómo se iban a plantear las pretensiones? ¿Cómo se iban a acumular pretensiones subordinadas? Es que es un absurdo. La defensa nos dice, ¿cómo podemos calcular nosotros los honorarios? Los honorarios no se calculan sobre el monto laudado, sino sobre el monto demandado. Perfecto, pero en este caso concreto había una pretensión principal y había pretensiones subordinadas. ¿Y cuál es el juego ilícito que practicaron los árbitros coludidos con los funcionarios del Estado y Odebrecht? Sumaron pretensiones subordinadas. Por eso es que finalmente los montos que sirvieron de base al cálculo de los honorarios profesionales fueron montos muy superiores a lo que resulta razonable.
Por otra parte, también ha sostenido la defensa que no es razonable poder hablar de sobornos encubiertos habida cuenta que ha existido una omisión por parte de la Fiscalía en lo que respecta al pago de impuesto a la renta. De acuerdo con la versión del colaborador 14-2017, que es quien da cuenta a la Fiscalía de los tratos ilícitos que vinculan a Horacio Canepa, integrante de este tribunal arbitral, con Odebrecht, cuando se gesta esta trama colusoria, ya se había previsto como parte del acuerdo colusorio que el 1% del soborno que se le entregaría a Horacio Canepa no incluía el IGB. Por eso es que la Fiscalía, siguiendo ese hilo conductor, ha realizado los cálculos teniendo en consideración ese dato objetivo. Señala la defensa, la tabla de la Cámara de Comercio de Lima para calcular el honorario de los árbitros no era vinculante. Me pregunto yo, ¿y entonces por qué cuando los propios miembros del Tribunal Arbitral se reunieron en abril del 2012, acordaron, si bien es cierto, llevar este procedimiento a uno de tipo ad hoc, ¿por qué acordaron someterse a las reglas de la Cámara de Comercio de Lima? Es decir, selectivamente, en un acta de trato directo, considero que me voy a someter a las reglas de la Cámara de Comercio de Lima, pero solamente lo hago para aquellos aspectos que no tienen que ver con el cálculo de intereses. Es decir, las reglas de la Cámara de Comercio de Lima son parcialmente vinculantes y en aquellos aspectos relacionados con el soborno encubierto no lo son. Qué conveniente. Por otra parte, señores magistrados, también se ha dicho en este caso que la Fiscalía ha utilizado tablas del 2019, cuando el laudo, el procedimiento arbitral se desarrolló en el año 2012. Pues aun cuando hipotéticamente la Fiscalía hubiese utilizado la tabla del año 2012, hubiera existido una cantidad muy superior a la realmente pagada en el presente caso, y la diferencia, si ustedes lo pueden verificar, sería del 0.01%. Es decir, aún siguiendo la lógica de la defensa, si nosotros utilizáramos tablas del año 2012 y no del 2019, existiría un sobrepago, si se quiere un exceso en el honorario del señor Cantuaria Salaverry de 100.000 soles. ¿Cuánto es lo que se postula en el presente caso? 182.000 soles. Es decir, ni siquiera bajo esa lógica que nosotros no admitimos, sino que consideramos esbozada por la defensa, existe una defensa irracional de los argumentos que establece en el presente caso el recurso de apelación. Sobre el tema, señor magistrado, del peligro procesal, la defensa no ha esbozado mayor consideración, solo ha referido que su cliente registra viajes al exterior, que todos ellos responden a asuntos de carácter académico, pero si se considera, señor magistrado, el factor de los movimientos migratorios, debemos tener en cuenta que el artículo 269 del Código Procesal Penal, en su numeral 1, cuando habla del factor del arraigo, no solamente habla de la familia, del trabajo, del domicilio, sino también habla de las posibilidades del imputado de permanecer oculto o de viajar al exterior. Es verdad, el factor de los movimientos migratorios está directamente enraizado con el arraigo, y en esa medida, en la medida en que está enraizado con el arraigo, lo que interesa establecer es si realmente existe una actividad migratoria relevante, y en el presente caso exista. El motivo o la razón de los viajes al exterior es absolutamente irrelevante a estos efectos, porque si tuviéramos que admitir la tesis de la defensa, incurriríamos en el absurdo de tener que demostrarles como fiscalía que cada vez que un imputado viaja al exterior, lo hace para cometer delitos. Es decir, si yo viajo al exterior solo para realizar actividades delictivas, tú, juez, puedes apreciar falta de arraigo. Pero como siempre realizo actividades lícitas en el exterior, entonces tú tienes que dar por sentado el arraigo. Y eso es absurdo, evidentemente. Lo que se evalúa aquí es la posibilidad, y no solo la posibilidad, sino datos objetivos que revelen que el imputado tiene esa factibilidad de poder viajar al exterior de manera reiterada, como en el presente caso ocurre. Por lo demás, señores magistrados, en el presente caso, los criterios que ha tomado en cuenta el juez para apreciar el riesgo de fuga son homogéneos, muy similares a los de los coimputados, y en este sentido no tenemos más que mencionar. Todo. Réplica. Brevísimo, señor. A ver, 3 minutos. Muchas gracias. Es muy importante que se haya revelado la identidad del colaborador 908, porque se demuestra que está mintiendo. El colaborador 908 dice que el 24 de octubre, en la famosa tan mentada reunión del 24 de octubre en el Vivaldi, fue para pactar el laudo parcial, y el laudo parcial es del 10 de septiembre. Es decir,
un mes antes, por lo cual queda en evidencia que toda la versión del 908 respecto del doctor Canto Arias era falsa, de manera que se corrobora claramente nuestra versión. Muy brevemente, señor, 3 o 4 afirmaciones que queremos rebatir. La primera y muy importante, ha dicho el Ministerio Público insistentemente que, confundiendo además dos reglamentos, yo estoy seguro que es una confusión, que en el presente arbitraje se sometieron a las reglas de la Cámara de Comercio. Resulta, señor, que hay dos reglamentos de la Cámara de Comercio que los tengo en la mano. El reglamento de arbitraje y el reglamento de honorarios. El reglamento de aranceles del 2008, que eran los aplicables en ese momento. El arbitraje en cuestión, señor, y esto hay que ser preciso, pues, porque si no se está dando una versión que es delicada, porque involucra la privación de la libertad de una persona. En el presente arbitraje 32-2012 MARC, el arbitraje se somete al reglamento procesal, pero no al reglamento de aranceles de la Cámara de Comercio. De manera que no es cierta la afirmación de la Fiscalía, lamentablemente. Segundo lugar, se ha hablado del trato directo. El trato directo, señor, no forma parte del arbitraje, es anterior. Mi cliente, el doctor Canto Arias, ha reconocido que asistió a una reunión al MTC porque él fue llamado por el MTC para ser nombrado árbitro. Y solo se reunió con el director de concesiones, el señor Gamarra. Y nada más. Y esa es la declaración del doctor Canto Arias que ha glosado la Fiscalía. Pero él no se ha reunido con los otros árbitros, no participó de ninguna otra reunión. La colusión, ¿por qué no se aplica al presente caso, señor? Porque se nos quiere aplicar el 386, y el 386 se refiere a los árbitros respecto de los bienes en cuya tasación, adjudicación o partición intervienen. En este arbitraje no hay tasación, ni adjudicación, ni partición de ningún bien. De manera que, por eso hice la mención, que en el caso del doctor Canto Arias simplemente no se aplicaba. Luego se dice que hay una disparidad, que igualmente habría un saldo. No hay ningún saldo como lo hemos demostrado, señor, no hay un honorario inflado. Hay un error nuevamente en la Fiscalía, solamente glosa pretensiones económicas, que efectivamente hubo varias, que no se sumaron, hubo ampliaciones de demanda, pero además hubo una pretensión declarativa, señor. Y la pretensión declarativa también se cobra, como en el Poder Judicial. Es otra tasa, es una tasa menor. Cuando uno tiene una pretensión declarativa y va al Poder Judicial, le cobran una tasa diferente que cuando uno tiene una pretensión, por ejemplo, de pago de soles. De manera que la Fiscalía está, en mi concepto, incurriendo nuevamente en un error. Y finalmente, señor, y voy a proporcionar también el documento correspondiente. Además de muchas cartas que tenemos de la IVA, de árbitros internacionales, del Instituto Peruano de Arbitraje, de las asociaciones peruanas, latinoamericanas e internacionales de arbitraje, tenemos una carta muy importante de la Autoridad Mundial en Arbitraje, que es el presidente de la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio de París, que dice que las reuniones en cuestión en las que no participó el doctor Canto Arias, que las reuniones en cuestión, cuando son con las dos partes, los árbitros las pueden tener porque está en lo que se denomina la lista verde. Hay 3 tipos de conducta que se encuentra debidamente tipificada en la legislación internacional respecto de la conducta ética, correcta o incorrecta de los árbitros. La lista verde son las llamadas listas verdes o las listas de la IVA. Son la lista verde, actos permitidos. La lista naranja, actos que son cuestionables y queda ya decisión del árbitro. Y la lista roja, acciones prohibidas. En el presente caso, señor, que un árbitro se reúna con las dos partes, está en la lista verde. No es ni siquiera puede considerarse antiético. Sería muy distinto que se reúna con una. El árbitro solo se puede reunir con una parte antes de que lo nombren árbitro, con la parte que lo va a designar. Y luego de que sea constituido el tribunal, los árbitros solo se pueden reunir con las dos partes. El doctor Canto Arias nunca se reunió con las dos partes, señor. Para la Fiscalía. Y cumplo con entregar, por favor, con copias suficientes para la sala también, las cartas correspondientes. Ahí está la Son 8 cartas, señor, donde se acredita lo antes dicho. Muchas gracias. Bien, fiscal Dupli.